Economía entre líneas. Un espacio de pensamiento libre para descubrir las ideas que mueven la economía. Leemos entre líneas lo que los números esconden. Analizamos temas económicos con claridad y sencillez, conectando la teoría con el mundo real. Contamos con invitados expertos que van más allá de las cifras para explicar los impactos sociales y económicos. Conéctate con nosotros Para entender a fondo los temas económicos actuales. El DANE publicó recientemente el indicador de seguimiento a la economía, conocido como el ICE, y los resultados muestran señales positivas. En enero de 2025, la economía colombiana creció un 2,6%, una mejora importante frente al 1,7% registrado en el mismo mes del año pasado. Por su parte, el Banco de la República ha resaltado que la economía sigue fortaleciéndose. De hecho, proyecta que en 2025 esta recuperación se mantendrá, con un crecimiento del Producto Interno Bruto también cercano al 2,8%. Este avance se debe en gran parte a las inversiones en infraestructura como las vías 4G y el Metro de Bogotá. Además, se ha registrado un aumento en el consumo interno y condiciones de crédito más favorables, lo que impulsa aún más la actividad económica. Esto a pesar de los desafíos internacionales. Sin embargo, no todos son buenas noticias. El pasado 6 de marzo, la agencia Fitch Ratings rebajó la perspectiva crediticia de Colombia de estable a negativa. Esto se debe al deterioro de las finanzas públicas y al manejo de la deuda, lo que genera cierta incertidumbre sobre el futuro económico. A pesar de esto, Fitch espera que la inversión extranjera directa se mantenga a niveles similares entre 2025 y 2026, lo cual seguirá cubriendo los déficits en cuenta corriente. Con todo este panorama en mente, en este episodio vamos a analizar estos resultados más a fondo y sobre todo discutiremos los resultados y oportunidades que enfrenta Colombia en el corto plazo. Todo esto con la guía de expertos que nos ayudarán a entender mejor la situación actual del país. Yo soy Valentina Castro, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Yo soy Samuel Huertas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, y en este episodio leeremos entre líneas las perspectivas económicas para Colombia en el 2025. Para ello hemos invitado a Sergio Clavijo. Él es economista y magíster de la Universidad de los Andes, con doctorado en Economía de la Universidad de Illinois. Él ha sido codirector del Banco de la República, viceministro técnico de Hacienda, asesor del gobierno en temas fiscales y asuntos cafeteros, además de economista del Fondo Monetario Internacional. Doctor Sergio, bienvenido. Gusto estar aquí con ustedes. También tenemos otro gran invitado, Juan José Ospina. Él es ingeniero industrial, economista de los Andes, magíster y doctor en economía con MBA de la Universidad de Chicago, con amplia trayectoria en política monetaria y análisis fiscales. Actualmente es subgerente de política monetaria e información económica del Banco de la República. Doctor Juan José, bienvenido. Hola, muchas gracias y un gusto compartir este espacio con Sergio y con ustedes. Muy bien, bueno, para dar inicio a nuestro podcast nos gustaría que nos contaran un poco de su visión y cuál es su experiencia. Por favor, explíquenos qué significa que Fitch Ratings haya bajado la calificación de BB estable a inestable. ¿Cuáles creen ustedes que han sido las causas? ¿Qué impactos cree que traería a nuestra economía esta decisión? Por favor, doctor Sergio. Gracias. Bueno, creo que hay muchos elementos macro, financieros, institucionales detrás de la determinación de una de las tres calificadoras Fitch de ponernos en perspectiva negativa. Todas las calificadoras nos han puesto en negativo, aunque Fitch con la calificadora Standard & Poor's nos mantiene un grado por debajo de grado de inversión, mientras que la calificadora Moody's, también en perspectiva negativa, nos mantiene 2 escalas arriba de grado de inversión. En cualquier perspectiva, si bien la economía ha rebotado moderadamente de un crecimiento de 0,6 hacia 1,7 en 2024, y la perspectiva, creo, del consenso de analistas, ya nos dirá el doctor Ospina desde el Banco de la República, que ven allá, está cerca de un continuar
ese rebote de 1,7 hacia cerca del 2,5, de pronto en el rango 2,5, 2,8, para el año 2025 en curso. Entonces, la pregunta es ¿por qué si hay un rebote? Inclusive hay cierta estabilidad en la tasa de desempleo promedio año en 10,2. ¿Por qué ha decidido todas las calificadoras ponernos en negativo? Y yo diría, la respuesta corta, es que hay un elevado grado de dependencia fiscal con un deterioro clarísimo en el frente fiscal, tanto por exceso de gastos como por menor recaudo. No sé qué opina el doctor Ospina de esta breve respuesta corta. ¿Por qué estar en negativo frente a un moderado rebote macroeconómico por elevada dependencia fiscal, digo yo? Sí, yo creo que hay dos temas aquí importantes. Uno es que en la calificación de la deuda soberana externa, Colombia perdió el grado de inversión en 2021. En la deuda interna, nuestra calificación sigue siendo de grado de inversión al menos por 2 calificadoras. Entonces, eso es importante, esa distinción, porque el mercado de TES, por ejemplo, algunos inversionistas en el mercado de TES pueden invertir en un país en el que tiene grado de inversión, ¿cierto? Entonces, parte, digamos, de la preocupación que puede surgir con la perspectiva negativa es que efectivamente eso se convierta en una pérdida de la calificación de la deuda interna, ¿sí? Y eso resulte, digamos, en que algunos de nuestros inversionistas en TES pues no puedan seguir invirtiendo en esos títulos, y eso tiene consecuencias sobre el mercado de TES y muy posiblemente sobre la tasa de cambio. Ese creo que es una distinción importante. Yo estoy completamente de acuerdo con Sergio en cuáles son las razones, digamos, de la perspectiva negativa. Y no es solamente lo que ha ocurrido en el tema fiscal. Las calificadoras se preocupan bastante por el crecimiento, porque con crecimiento es que uno logra pagar sus deudas. El banco está esperando, el último pronóstico es 2,6%. Hemos visto, digamos, un rebote importante en el primer trimestre. Ya estamos esperando un rebote importante. Es muy posible que nosotros terminemos revisando nuestro pronóstico al alza. No mucho, entonces estamos en esos rangos, digamos, de los que habló Sergio. Pero realmente una perspectiva negativa es porque el país necesita hacer un ajuste fiscal, y hay unas perspectivas reconocidas por el Ministerio de Hacienda de deterioro de las finanzas públicas en términos del aumento del endeudamiento. Entonces yo pues estoy de acuerdo, digamos, con Sergio, y simplemente pondría esa acotación sobre hacer una diferencia entre la deuda interna y la deuda externa y sus calificaciones. Muy bien, ya que estamos hablando sobre finanzas públicas, esta es una situación que preocupa demasiado a los analistas sobre la sostenibilidad de las cuentas del Estado. Las finanzas públicas han venido mostrando cierto deterioro, evidenciadas por el incremento en el gasto y la presión sobre el déficit fiscal. ¿Qué políticas fiscales creen son recomendables para seguir estimulando el consumo y la inversión sin agravar el déficit público? Doctor Juan José. Gracias. Difícil pregunta. Creo que hay una cosa que es bien importante en este punto, y es que si uno quiere tener un mayor crecimiento, uno quisiera no estar recortando la inversión pública. La inversión pública es fácil argumentar que tiene multiplicadores importantes y multiplicadores grandes. Una manera de pensar en eso es: piense que usted construye una carretera donde no había una carretera antes, ¿sí? Entonces, si usted podía sembrar unos tomates, ahí no los podía sacar porque no había una carretera. Una vez usted pone la carretera, ahora ya puede sembrar los tomates, entonces siembra tomates. De pronto contrata a alguien para que siembre los tomates y los recoja. Después necesita un camión, entonces ahora hay un camión que va y lo recoge en la carretera. Después el señor que maneja el camión tiene que almorzar, entonces alguien pone un restaurante, ¿sí? Ese es un ejemplo, digamos, de cómo la inversión pública es importante. Entonces yo creo que es importante, digamos, tratar de recuperar los niveles de inversión pública, lo cual no es fácil en un momento de presión fiscal, porque la inversión es justo el gasto que es más flexible. Entonces, en mi opinión, realmente el país tiene que dar una discusión profunda sobre la inflexibilidad del gasto y
tomar digamos, una decisión, digamos, de reestructuración de nuestro gasto y una mirada muy minuciosa y profunda, digamos, a cuáles son los orígenes de esas inflexibilidades del gasto. Sergio, adelante, qué pena. Yo complementando lo que se acaba de decir, tal vez para dar una dimensión, la formación bruta de capital fijo pública en realidad ha estado fluctuando entre 2 y 3 puntos del PIB. Hubo momentos en que cayó recientemente por debajo del 2%. Esto a pesar de que a nivel presupuestal se diga que la inversión representa 5 puntos del PIB. Realmente hay muchos elementos de inversión que son gastos operativos, pero que por la mecánica presupuestal se continúan erradamente clasificando como formación bruta de capital fijo. ¿Y cómo se comparan esos 2 o 3 puntos de inversión pública que juegan un papel fundamental, como decía el doctor Ospina, porque hay una serie de inversiones claves que probablemente está dispuesto a hacer el gobierno, el Estado, más no el sector privado? Pero a nivel de volumen, de los 17 puntos de inversión en formación bruta de capital, realmente casi 15 corresponden al sector privado. De allí la sorpresa negativa que hemos tenido, quienes creemos en los mercados, que a lo largo de esta administración ha habido animadversión en contra de esos 15 puntos de inversión privada que tienen que ver con la infraestructura, con el sector salud, con el sector minero, energético, gasífero. Y entonces yo creo que cuando un país está tan endeudado como el caso de Colombia, bordeando ahora 65, 67 puntos del PIB en acumulación de deuda bruta pública, pues no hay espacio realmente para pensar que el colchón del apalancamiento va a provenir del sector público precisamente porque no hay espacio para continuar endeudándose, y es lo que los economistas hemos denominado un grave problema de crowding out, o sea, un problema de exclusión de la inversión privada a manos de un exceso de gasto público. Así que ojalá el nuevo gobierno que nos espera en agosto de 2026 venga con un criterio de centro-centro, entendiendo la dupla de complementariedad de la inversión pública, esos 3 puntos respecto de los 15. Y ojalá llevemos esa métrica, que está históricamente deprimida en 17, a los niveles que teníamos 5 años atrás, niveles del 23. Cierro con esta importante reflexión de inversión para concluir que si queremos realmente regresar a un crecimiento sostenido arriba del 3,5, la matemática le indica a uno que se requiere un nivel de apalancamiento de 23% en la relación inversión-PIB, y estamos lejos de ella. Estamos en 17. Este no fue un problema exclusivo de esta administración. Esto viene en declinación desde el año 2015, cuando prácticamente se fue a la mitad el precio del petróleo, de 100 a 50 del precio Brent. Luego tenemos grandes desafíos del 2026 al 2030 para identificar cuáles son esos sectores pivote, ojalá en diversificación de exportaciones, que van a permitir incrementar la inversión del 17 al 23 y apalancar una aceleración del crecimiento de Colombia, que hoy está en su promedio quinquenal tan bajo como 2,6, 2,7. Necesitamos llevarlo arriba del 3,5. ¿Cuáles sectores ustedes dirían que son importantes para lograr ese apalancamiento? Digamos, ahorita ha ocurrido mucho que han ganado más participación sectores que de pronto en algún momento pues no los tenían tanto, por ejemplo, el sector de la agricultura, pero sí hay que reconocer que de alguna forma también ha bajado la participación del sector minero energético. ¿Ustedes qué opinan o qué leen de esta situación en cuanto a lograr ese apalancamiento? No sé si quieras empezar, Juan José. Sí, a ver, yo creo que hay una parte importante en la que debe invertir Colombia,
y es lo que estamos hablando con Sergio, es en el sector de infraestructura. ¿Sí? El sector de infraestructura es muy importante para el funcionamiento de los demás sectores, ¿cierto? Entonces, así como lo dijo Sergio, otra forma de ponerlo es que nuestra inversión en cuentas nacionales, en otros edificios y estructuras, que es donde se contabiliza eso, está en niveles de 2013, 2014, en términos reales, ¿cierto? Entonces eso no ha venido creciendo, digamos, en términos reales, al menos recientemente. Eh, y esa infraestructura además es importante en muchos sentidos. Es una forma, por ejemplo, no solamente de generar ese apalancamiento del que habla Sergio, sino también de protegernos, por ejemplo, contra cierto tipo de choques. Ciertos choques, por ejemplo, climáticos asociados, por ejemplo, con el cambio climático. ¿Sí? Entonces, yo la verdad que, y adicionalmente, si uno lo piensa, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día con el gas natural, algunos cuellos de botella que hay en el sector energético, por ejemplo, para la transmisión de energía. Esas inversiones tenemos que hacerlas para el buen funcionamiento de la economía. Yo creo que esa es una base que es esencial para recuperar, digamos, esos niveles del crecimiento de los que habla Sergio, con lo cual y estoy completamente de acuerdo con él. Yo replicaría sobre lo que está diciendo Juan José en la importancia de la infraestructura de manera transversal. Ahondando en el ejemplo que él da, mira el problema que tenemos en el corto plazo de una aceleración inflacionaria por los mayores costos en la provisión de gas. Y ya se ha identificado que si no se hacen las perforaciones en petróleo, que usualmente acompañan en un 50% el hallazgo de gas, pues Colombia hoy está abocada en el 2025 a tratar de solucionar la escasez de gas con importación de gas licuado. El problema no es importarlo. De hecho, se ha venido haciendo eso, aunque en magnitudes mucho más acotadas. Cuando se piensa en escalar en la importación de gas licuado para enfrentar su escasez, se encuentra que no hay infraestructura portuaria para escalar esas importaciones. Y de hecho, la poca inversión que hay hoy representa que estemos pagando un costo de gas licuado 3 veces el costo in situ, que bordea 3,50 versus 9,50 dólares. Entonces la infraestructura toca con infraestructura gasífera, petrolera y por supuesto la vial, la aeroportuaria y la de ferrocarriles. Cierro mi reflexión sobre el tema de infraestructura recabando sobre el error que comete la administración actual en repudiar la iniciativa privada. Gracias a la iniciativa privada de los fondos de pensiones, ya se tenían cerca de 3 puntos del total de ahorro en los fondos de pensiones, mal contados 25 puntos del PIB, que estaban dedicados a infraestructura. Y esa infraestructura toca con el tema vial, portuario, aeroportuario, gasífero. Entonces, si estamos todos identificando acá que el apalancamiento pasa por una mayor inversión, repito, el grueso de ello tiene que hacerlo el sector privado, que es el que lo ha venido haciendo, que es el que tiene el know-how y que es el que tiene el espacio de ahorro e inversión para hacerlo, dadas las limitaciones de sobreendeudamiento que hoy muestra el sector público. El ministro de Hacienda, Bonilla, quien nos acompañaba hasta hace 3 meses, fue muy enfático en quejarse que le habían dejado un país sobreendeudado y que entonces le tocaba gastar 4 o 4,5 puntos del PIB de pago de intereses. Creo que más claro no lo ha podido decir y obviamente es la herencia de un efecto pandémico que se enfrentó adecuadamente, pienso yo, pero que hizo saltar la deuda pública de 35, después a 52 y últimamente 65 puntos del PIB, que hace que nos llevemos anteriormente 2 puntos del PIB en el pago de intereses, este año 4,7. Luego, ni es la ventaja comparativa del sector público hacer estas inversiones en los sectores que acabo de mencionar, ni tiene el espacio para hacerlo. Luego dejemos que el sector privado, que lo venía haciendo bien, continúe con esa tarea
se ha hecho un gran daño y recuperarlo nos va a tomar, yo creo que por lo menos el primer año del nuevo gobierno. Sí, yo quisiera decir un par de cosas respecto a dos puntos que tocó Sergio. Uno sobre el gas. El gas es un ejemplo interesante, además es un ejemplo de coyuntura importante. El, Parte del tema del gas, la importación de gas, el problema no es el precio base. El precio base en Colombia tiene un precio de referencia, que es el precio de referencia que lo llaman Henry Hub, que es un precio de referencia en Estados Unidos. Entonces ese es el precio base. ¿Sí? El gran problema de no tener gas y tenerlo que importar realmente es el transporte. ¿Sí? Y el transporte tiene dos partes. Tiene el transporte a puerto, ¿cierto? Y eso tiene un problema, es que uno tiene que volver el gas líquido y después lo tiene que regasificar. ¿Sí? Entonces todo eso tiene costos, pues el transporte es importante. Ese costo, digamos, desde donde lo traigamos hasta acá, hasta el puerto, es un costo que antes no pagábamos. Y la segunda parte es el costo de traerlo desde el puerto hasta el centro, digamos, si la escasez de gas es en Bogotá, por ejemplo. ¿Sí? Y ese es importante porque no solamente puedes necesitar una inversión en infraestructura, por ejemplo, en gasoductos, también si no hay esa infraestructura, toca transportarlo en camiones, lo cual es súper costoso también. Sí, entonces ese es como un punto y ese choque que estamos viendo hoy es importante, pero de alguna manera también refleja la importancia, digamos, de hacer esas inversiones en infraestructura y en encontrar nuestros recursos naturales. Es un punto. Y dos, sobre el tema del endeudamiento público y el gasto en intereses. Sergio definitivamente toca un punto importantísimo y es que hoy en día gran parte de nuestro gasto es pagando las deudas. Y estamos en un escenario de tasas de interés relativamente altas en el mundo que no sabemos, digamos, cómo se vaya a comportar hacia adelante. Pero si ese escenario se mantiene, nosotros cada vez estamos más endeudados y cada vez estamos pagando más intereses y eso se está comiendo gran parte, digamos, de nuestro presupuesto y del presupuesto público en particular. ¿Sí? Entonces, eso también le quita espacio al gasto, digamos, por el lado del gasto público, pues a cualquier tipo de gasto público y también en particular el de infraestructura. A mí me quedó sonando una parte que dijo Sergio donde decía como que el gobierno pues le queda muy difícil hacer esa inversión en jalonar, digamos, como todas, digamos, por ejemplo, lo que tú dices de la infraestructura para transportar el gas y demás. Digamos, como entonces el gobierno, ¿qué podría hacer para lograr que el sector privado se encargue de impulsar esto? O sea, no sé si nos podrían explicar un poco más y pues también entendiendo que los que nos escuchan de pronto no entienden como la complejidad de que el gobierno no puede realizar esas inversiones. No sé si alguno pueda explicarnos como más a detalle en la práctica esto que implica. Pues muy buena pregunta y creo que nos exige una parte pedagógica importante para quienes no son especialistas en estos temas. Yo empezaría diciendo que tienes que tener reglas del juego claras, una institucionalidad que le permita, por ejemplo, al sector privado entender que si va a ser una carretera cuyo diseño toma entre 3 y 5 años, cuya construcción toma otros 5, que si voy a decidir meterme en Colombia a hacer un trayecto de una carretera, estoy comprometiendo recursos por 10 años. Y esos recursos de alguna manera van a quedar enterrados en la carretera, con el compromiso de que a futuro la forma de quien invierte en la carretera por vía concesional va a recuperar su inversión dándosele una concesión a 30 años vista desde el momento en el cual la carretera queda lista. Así que a través del pago de peajes, durante 30 años, este inversionista recupera su inversión y obviamente hace una rentabilidad. Esa rentabilidad es lo que denominamos los economistas el TIR del negocio. Y la TIR del negocio usualmente puede estar entre 12 y 14%, que es de alguna manera el retorno de alguien que decide meterle 5.000 millones de dólares a una vía. Si el gobierno de turno, después de que se ha hecho la carretera y teniendo una concesión a 30 años, en el segundo año decide cambiar las reglas del juego y no reajustar los peajes como está estipulado en la ley,
en línea por lo menos con la inflación, y decide no honrar las coberturas de tráfico vehicular mínimo, lo que le estás diciendo a los inversionistas de afuera es que no vengan a Colombia, que no piensen en invertir 5.000 millones de dólares hundidos en los 10 años iniciales de prefactibilidad y construcción, porque en la concesión se le van a estar violando las reglas del juego de lo que se le había dicho. Lo mismo ocurre con el sector salud o con cualquier otro sector. Todos estos son proyectos de largo plazo, donde el inversionista toma los riesgos de estructuración y solo recupera lentamente su capital. El no entender estas reglas del juego institucionales espanta la inversión extranjera directa, que valga la pena decir, en los inicios de este 2025 se ha visto magullada y se ve afectada, entre otros porque el 50% de esa inversión extranjera directa está atada al sector minero energético, que está empezando a ver cambios en las reglas del juego, del precio y de la forma de distribución de gas y petróleo. Seguramente el doctor Ospina tiene muchos otros ejemplos de cuán importante es darle seguridad al sector privado para que venga e invierta, como ha ocurrido en Asia, como ha ocurrido en México. Sí, yo de pronto agregaría que hay algunos temas adicionales y es un tema muy importante hoy en día es el tema ambiental. Sí, Y parte, digamos, de las dificultades que enfrentamos es cómo resolver el tema de las licencias ambientales, cómo lograr que para un proyecto dado se dé la licencia y al mismo tiempo en el desarrollo del proyecto se proteja el medio ambiente. Entonces, para darles un ejemplo, Colombia hoy en día tiene un yacimiento de gas grande, importante, que se llaman Sirius 1 y Sirius 2, y ya los encontramos, ¿sí? En principio, esos dos yacimientos son suficientes para darnos otra vez la autosuficiencia por un buen tiempo. Pero parte del problema es tramitar las licencias ambientales y poder sacar el gas de allá. Eso está proyectado de pronto a los optimistas a 2029, los pesimistas a 2036. Muy lejos. Entonces yo creo que también, digamos, en toda esta discusión de infraestructura es importante también la discusión sobre las licencias ambientales y cómo, digamos, lograr un equilibrio entre proteger el medio ambiente y también hacer obras para nuestro desarrollo, ¿cierto? Ese es un punto. Y uno que tocó, Sergio, que me parece muy interesante, que nos lleva un poco, digamos, a ejemplos de política monetaria y política fiscal y esa interacción, que creo que también es parte del interés de ustedes, es el tema, por ejemplo, de los peajes, ¿sí? Entonces, cuando uno no sube los peajes, lo que estaba estipulado, por ejemplo, la inflación, como estaba en el, en el, en el contrato, lo que está haciendo realmente es una especie de control de precios, pero tarde o temprano usted tiene que cumplirle al concesionario. Entonces, ¿cómo le cumple al concesionario? Pues usted le tiene que girar recursos probablemente del presupuesto general de la nación. Entonces eso se vuelve como una especie de subsidio. ok. ¿Sí? Es un subsidio que en el estado actual de las finanzas públicas es muy posiblemente no sostenible. Esto es muy parecido al subsidio de la gasolina, si quieren ustedes. Se controla el precio de la gasolina, uno no paga el precio que debería pagar en la bomba, el gobierno le da un subsidio, pero tarde o temprano el subsidio es no sostenible, que fue justo lo que vimos. ¿Sí? Y tarde o temprano entonces tienen que subir los precios mucho más. Y ahí pasan dos cosas. Primero, por ese subsidio y por ese control de precios, el gobierno termina más endeudado. Y finalmente lo único que hizo uno fue represar la inflación y la inflación tarde o temprano se da de tal forma que ese control de precios de alguna manera se termina traduciendo en inflación, se termina traduciendo en más deuda pública y por las dos vías, tanto porque el país está más endeudado como por que la inflación está subiendo porque tuvo que ajustar los precios que no había ajustado antes, se recarga la política fiscal sobre la política monetaria. Ok, digamos, ahí me parece muy importante destacar lo que están hablando y es que
yo me arriesgo a decir que creo que los 5 sectores más importantes del país tienen como una incertidumbre regulatoria, como mencionaba Sergio, y es que el sector energético, la vivienda, la infraestructura, el petróleo y todo está en constante cambio y pues claro, el sector privado no sabe cómo reaccionar. Y ante esto, pues con lo que tú mencionas de la presión de la deuda, pues igual, pues vale destacar que digamos, el exministro Guevara hace poco en una intervención en un evento de ANIF, él mencionaba cómo, o sea, él explicaba la deuda pensando en pagar la deuda con lo del FEPEC, que era el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Y en la discusión se mencionaba distintas cosas que pues a mí me llamaron mucho la atención y creo que va muy en línea con lo que estamos hablando y es que como que el gobierno tuvo como un costo de oportunidad de alguna forma de que sacrificó como el sector salud, digamos los subsidios a energía, el sector de envías y la opción tarifaria que pues ellos quieren de pronto como pagarles y subsidiar como esa parte en el sector y adquirió como una deuda del 26,2 billones de pesos y pues esto es como crítico para la economía porque pues estamos sacrificando o poniendo en riesgo 4 sectores que son mini empresas, digamos, por defender una que igual también está en un estado crítico por el tema de la transición energética. Quisiera como que nos explicaran y nos dieran su opinión al respecto y pues ojalá de pronto ustedes cómo ven esta situación para 2025, o sea, cómo creen que podemos cerrar en estos sectores en este año. Yo diría que Juan José ya explicó la esencia del problema de que un control encubierto de precios, tarde o temprano, tiene que pagarlo alguien si queremos de alguna manera honrar los contratos firmados. Pero no nos llamemos a sorpresas. El país ya sabía que esa fue la impronta que le puso el alcalde Petro a Bogotá. Él dejó de alguna manera quebrado el sistema de Transmilenio por su idea de no subir las tarifas en ese momento del transporte urbano en Bogotá. Solo que ahora, teniéndolo de presidente, ha decidido explayar este gravísimo problema a todos los sectores. Y ahora tenemos problemas en energía eléctrica, en energía de gas, en el sector salud, y es tal vez un error, yo diría estructural, de la izquierda que no mira los números, de que tiene que haber un equilibrio en la sostenibilidad de precios y tiene que haber competencia en aquellos que ofrecen las carreteras, el gas a largo plazo. Mientras haya competencia, se va a dar la mejor oferta posible, intertemporal, con todo lo que ello implica en términos de incertidumbre, de licencias ambientales, de acuerdos con las comunidades, de costos de proveer esa infraestructura. Entonces, en síntesis, yo creo que la nuez de la problemática que estamos viviendo en todos los sectores proviene de una errada visión de que la forma de ayudar a los supuestos pobres en un esquema muy populista es controlando los precios. Y eso a la postre revienta, genera inflación, le pone los graves problemas de dualidad al Banco de la República sobre cómo operar su política monetaria en medio de un alto componente de incertidumbre y de dependencia fiscal. La persona que no es especialista en esta se estará preguntando, ¿y eso cómo afecta en el día a día? Le doy un ejemplo. En este momento, en mi opinión, el Banco de la República debería poder tener su tasa no en 9,50, sino en 7,50. Dada una inflación subyacente de 5,50, debería poder tener hoy una repo neutral de 2%, y he aquí que el Banco de la República ha tenido que explicar cómo ajustes de presiones de costos como la del salario mínimo muy por encima de lo que era pertinente haberlo tenido, más el exceso de gasto público le ha impedido actuar
para bajar la tasa de interés del 9,50 hacia el 7,50. A lo largo del 2025, la nueva Junta del Banco de la República va a tener un debate interno muy fuerte entre una visión ortodoxa que ha permitido bajar la tasa de interés cuando la inflación está controlada y cuando está descontrolada subirla para precisamente honrar el mandato constitucional de tener una inflación baja y estable. Entonces, deseémosle suerte al Banco de la República de que en medio de su mandato constitucional de ser la autoridad inflacionaria, del control de la inflación, de ser la autoridad cambiaria y la autoridad monetaria, pueda eventualmente hacer lo que quisiera el Banco de la República, que es precisamente continuar bajando la tasa de interés en la medida en que la inflación logre continuar bajando más allá del 5,40 que hoy hay en inflación subyacente. Como ves, esto es como una cama de agua, todo está relacionado. El tema sectorial, los subsidios, la infraestructura, el sector privado, el sector público, pero al final del día hay que decirles a quien nos escucha, esto tiene incidencias sobre sus bolsillos y que la dependencia fiscal no es un tema teórico, es un tema práctico que hoy le impide al Banco de la República poder bajar más rápidamente su tasa respecto del 9,50. Sí, ya que lo mencionas, de hecho, la siguiente pregunta iba enfocada a eso y es que Juan José, digamos como que no hubo consenso porque habían algunos que querían bajarla 25, 50, de hecho como que el sector privado, muchos querían que la bajara, pero digamos que el Banco de la República ha preferido ser como muy cauteloso en la toma de decisión de bajar la tasa de forma muy rápida, teniendo en cuenta pues precisamente lo que tú estás mencionando, como que todo esto es un mundo que afecta a todo y que la decisión de bajar 25, 50 o nada, pues tiene repercusiones en la economía y pues quisiera que nos explicaras un poco esto, cómo lo ves y pues porque sería bueno que el Banco de la República siga siendo cauteloso con esta disminución de la tasa. Bueno, buenísima pregunta, difícil de responder. Yo creo que hay una primera cosa que uno debe tener en cuenta y es que el Banco de la República controla la tasa overnight, ¿cierto? Es una tasa de un préstamo de un día para otro, si quieren ustedes, ¿sí? Y en principio, al mover esa tasa, mueve las demás tasas de la economía, ¿sí? Ahora, las tasas a 20, 30 años no dependen solamente del Banco de la República. Sí. La mayor influencia que el Banco de la República puede tener sobre las tasas de 20 a 30 años es realmente controlar la inflación y controlar las expectativas de inflación. Porque si no, esas tasas de interés van a ser en general más altas para compensar a los inversionistas porque la inflación no es suficientemente baja. Entonces, a corto plazo, esa tasa de interés que parece muy alta, y efectivamente es alta hoy en día, está tratando de contribuir a las bajas tasas de interés de largo plazo que son súper necesarias para poder financiar los proyectos de largo plazo como la infraestructura, crear una empresa, comprar una casa, estudiar, esas cosas que son finalmente las que generan el crecimiento económico de largo plazo, ¿cierto? Entonces ese, digamos, es un primer mensaje. Ahora, las tasas de interés de largo plazo dependen de muchas otras cosas. Por ejemplo, de la salud de las finanzas públicas, depende también de la percepción de riesgo sobre el país. Claro. ¿Sí? Entonces, no es solamente, digamos, el Banco de la República el que las controla. El banco tiene poco control sobre esas tasas, de hecho, y su mejor contribución es tener una inflación baja y estable, ¿cierto? Para las de largo plazo, que son importantes, digamos, para la financiación de proyectos de largo plazo. Ahora, más a corto plazo, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que el banco había visto unas presiones inflacionarias por el lado de la tasa de cambio al final del año y estamos pronosticando un aumento del salario mínimo del orden del 7%, de pronto un poquito menos, 6-8%, ¿sí? Y estamos viendo presiones en el índice de precios al productor. Eso al final del año, ¿sí? Con unas noticias en el frente fiscal
que no eran muy alentadoras porque la deuda iba a ser más alta de lo que, de lo que se proyectaba inicialmente, por ejemplo, en el marco fiscal de mediano plazo. Entonces, en esas condiciones había, y estaba, digamos, de lo que ya hablamos, de estas revisiones, por ejemplo, de la calificación por el lado de las calificadoras de riesgo. Entonces, en ese ambiente, inicialmente, la Junta decidió reducir un poco el ritmo al que venía bajando las tasas en un enfoque prudente. Ujú. En enero lo que ocurre es que en la decisión de enero se decide detener la reducción de tasas, y en parte eso está pasando porque se materializó un riesgo del salario mínimo. El incremento, si uno incluye el subsidio de transporte, fue del orden del 11%. ¿Sí? Eso es bastante más que lo que nosotros teníamos, digamos, en nuestras perspectivas. Ahora, ¿qué tanto eso se traspasa a los precios? Pues tenemos algunos estimativos, pero siempre hay un riesgo de que sea más alto porque el incremento fue muy grande, o que sea más bajo porque de pronto pues no tenemos hay otros choques, o nuestra estimación puede no estar, digamos, correcta para esta ocasión. Entonces, parte, digamos, de la decisión de parar era, bueno, hay unas noticias en el frente fiscal que no son tan alentadoras, ¿sí? Eso ya estaba ahí. Segundo, hay una apreciación del peso que es muy bienvenida, que en parte puede ser resultado de haber reducido, digamos, la tasa de interés a un ritmo menor, pero que además no entendemos del todo porque los fundamentales de alguna manera no nos explican por qué vemos esa apreciación. Entonces, sin una certeza de qué tan persistente es esa apreciación que nos ayuda, por ejemplo, a bajar la inflación de bienes o la inflación de alimentos procesados, con unas perspectivas de deterioro en las finanzas públicas, y con incertidumbre sobre un choque del salario mínimo que es importante, más algunos otros riesgos como el del gas, que ese sí no lo teníamos, digamos, en nuestro pronóstico tan claramente, pues hizo que la Junta decidiera tomar una pausa para tratar de observar los primeros datos, ver qué tanta esa apreciación que estamos viendo es persistente y que es muy bienvenida, digamos, desde el punto de vista de la inflación, y también tratar de ver los primeros datos del año, a ver si los impactos del salario mínimo están siendo más grandes o no de lo que nosotros esperamos. Y ese, digamos, es un poco la explicación, digamos, de esa decisión que sí puede catalogarse como cautelosa. Muy bien, ahora que vamos mencionando el precio del dólar, quisiera dar un poco de contexto. Es importante para nosotros remarcar la volatilidad en los precios internacionales de nuestras principales materias primas, porque esto añade cierta incertidumbre a las proyecciones de crecimiento para Colombia. A inicios de este año hemos tenido variaciones sobre el precio del crudo Brent, que se cotizaba más o menos en unos 71, $72 por barril, café colombiano, el carbón, y uno de los acontecimientos más importantes, el oro, que ha alcanzado precios máximos históricos últimamente. Esto debido eh, a los enfrentamientos en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hemos observado que el dólar se ha apreciado hacia unos 4.300, 4.100, ha rondado eh, en ese espectro. ¿Qué estrategias consideran que pueden adoptarse por parte de Colombia para diversificarnos y seguir fortaleciendo la economía frente a estos cambios? Doctor Sergio. Bueno, yo distinguiría la respuesta, digamos, de corte estructural, y eso nos retoma la discusión que nos hacían, la pregunta que nos hacían referente a qué sectores creemos que están ofreciendo oportunidades en el 2025. El sector industrial, por ejemplo, ha completado 3 años en contracción. Parece que el mes de enero tuvo un mejor comportamiento, pero lejos de despejar esa contracción, al igual que el sector minero energético, que ha estado afectado según todo lo que hemos discutido. Lo paradójico es que una devaluación en el llamado ITCR1, que es la tasa bilateral con 20 socios comerciales,
que computa el Banco de la República, mostró inicialmente entre 2015 y 2021 una marcada devaluación, 50% real. Y desde entonces, 2023 en adelante, una marcada apreciación de 25 puntos reales. Luego, en neto, hemos tenido una devaluación contra 20 socios comerciales de 25% real. Y uno esperaría que hubiera habido una elasticidad favorable a exportaciones de no commodities. Y no ha ocurrido de forma significativa. Mal contadas, las exportaciones no tradicionales han rebotado de 12.000 a 19.000 millones de dólares en el curso de los últimos 5 años. Luego, algo de elasticidad hay allí, pero aún así los faltantes en la balanza comercial fueron del orden de 11.000 millones de dólares. Entonces, como decía Juan José, yo no veo que los estructurales de los llamados déficit gemelos, el externo y el fiscal, den para pensar en una apreciación cambiaria. Y de hecho me sorprendió totalmente tener una apreciación nominal promedio año del 7% en el año 2024. A mí me parece que si uno hace modelos estructurales anclados en los llamados déficits gemelos, fiscal y externo, probablemente el precio correcto bordea 4.400, 4.500. Luego hay que tener en cuenta que aún los 4.100 que mencionan de este primer trimestre representa una devaluación del 7%, porque hace un año se había desplomado a los 3.900. Entonces, me parece que la respuesta tiene que ver con los estructurales. No veo cómo faltantes, teniendo una tasa de cambio real devaluada, todavía de 11.000 millones de dólares, le haría a uno esperar regresos a 3.900 o inclusive valores en PRM cercanos a los 4.100, como ocurrió sorpresivamente. Obviamente hay mucho ruido internacional con la guerra comercial, el propio discurso contradictorio de Trump entre que en un ala dice que quieren un dólar más devaluado y en otra ala del mismo gobierno dicen que quieren un dólar más fuerte. Yo creo que ni los discursos gobiernan el comportamiento cambiario, ni los mercados lo creen. Aquí responden es a los fundamentales. Luego yo pensaría que de alguna manera la opción de una revitalización industrial está allí desde el punto de vista estructural por la posición geográfica, especialmente de Barranquilla y de Cali, pero no vemos que haya una diversificación exportadora importante que nos vaya. Ojalá, bajo el tema del USMECA, México, Canadá, Estados Unidos, antes de la guerra generada por Trump, pues daba unas oportunidades de un gran despegue a la exportación de servicios. Ahí aprovecho para hacer algo de propaganda de la mano de muchos empresarios barranquilleros. Hemos sacado, después de 6 meses, un estudio que analiza precisamente aquellos sectores que preguntabas, y especialmente en el sector servicios, qué es lo que hay que hacer, y la tenemos difícil, porque necesitamos bilingüismo en inglés, que no está, necesitamos infraestructura, que hemos progresado, pero todavía es precaria, y necesitamos que el PIB de Colombia deje de ubicarse el 50% en la zona central, cerca de Medellín y Bogotá, y se desplace por lo menos 1/3 de ese PIB hacia Barranquilla y hacia Cali, para tener una posición exportadora que evite perder las utilidades en el transporte Bogotá-Santa Marta, 1.000 kilómetros, que se chupa la poca ventaja relativa que tengamos. Y por último, los costo laboral unitario, de lo cual hemos hablado aquí mucho, sigue siendo un hándicap para tener oportunidades de exportación industriales. Pero hay todavía algunos ejemplos como el de Tecnoglass, una firma inexistente hace 5 años que este año factura 1.000 millones de dólares en ventanería exportada a Miami. Luego necesitamos más de esos, pero ubicados con tecnología de punta en Barranquilla. Ok, y bueno, ya que mencionas todo este tema internacional y ya para ir cerrando nuestro capítulo podcast, hay unas recomendaciones que dio el FMI
el Fondo Monetario Internacional, y es que ellos dicen que como que para la recuperación o estas perspectivas de 2025, los gobiernos deberían aflojar la política monetaria, endurecer la política fiscal y hacer reformas para impulsar la productividad. ¿Ustedes creen que este es el camino y cómo ven estas propuestas para Colombia? Entonces, empecemos por Juan José. Sí, a ver, primero las propuestas para impulsar la productividad siempre son bienvenidas, ¿cierto? Claro. Eso porque impulsar la productividad lo que significa es que uno es capaz de producir más con lo mismo, si ustedes quieren. Sí, eso es, por ejemplo, lo que hace la inteligencia artificial. Hoy en día uno puede escribir una carta en un segundo, ¿cierto? Uno le dice, escríbame esta carta y él se la escribe. ¿Sí? Entonces, yo utilizo la tecnología para, por ejemplo, apalancar mi tiempo, ¿cierto? Me apalanco en la tecnología y gasto mucho menos tiempo y soy capaz de producir más, ¿sí? Ese tipo de cosas de poder producir más, pues, con los mismos recursos, pues son claves, digamos, para el crecimiento, que además son claves para pagar nuestras deudas, ¿sí? En un mundo en el que estamos endeudados. Y lo otro, además, es importantísimo porque estamos en un escenario de bajo crecimiento poblacional. Entonces, acuérdense que la producción también es el número de gente, ¿cierto? Entre más gente tengo yo, pues más gente produce. Estamos en un proceso, digamos, de envejecimiento de la población. La gente casi no tiene hijos y entonces, y tenemos presiones fiscales, las deudas tenemos que pagarlas, además. Entonces es importante, digamos, el aumento de la productividad es de la esencia, digamos, para todo, digamos, para el bienestar para el bienestar nuestro y también para pagar las deudas, por si acaso. Ahora, desde el punto de vista de la relación entre la política fiscal y monetaria, el Fondo Monetario es claro, digamos, en decirle a uno, mire, usted tiene que ser un país con políticas macroeconómicas serias, ¿cierto? Ellos hablan, digamos, de políticas macroeconómicas sólidas y de marcos de políticas sólidos. Y Colombia siempre se ha destacado por eso. Por eso, por ejemplo, tenemos acceso a la línea de crédito flexible del fondo. Eso es una línea de crédito que tenemos que realmente, más allá de la plata que está ahí, que uno podría eventualmente retirar, es un sello de confianza del Fondo Monetario, de garantía de, mire, este país es un país con políticas macroeconómicas serias. Entonces, realmente la recomendación del fondo es, usted debe encontrar ellos lo llaman el policy mix, ¿cierto? Una mezcla de políticas fiscales y monetarias apropiadas en cada momento del tiempo. Pero para eso, usted necesita recomponer un poco el estado de sus finanzas públicas, ¿cierto? Necesita tener eso, y eso de pronto es a lo que tú te refieres con endurecer. Más que endurecer es ordenar la casa, creo yo. Sí. Y es que al ordenar esa casa, lo que pasa es que la política monetaria se puede volver más flexible. ¿Cuál es parte, digamos, de esa como dependencia fiscal de la que habla Sergio? Que cuando el gobierno está muy endeudado, sube las tasas de interés de largo plazo y las tasas de interés reales. Adicionalmente, pues empieza a aumentar la probabilidad de que no pueda pagar, por ejemplo, y eso se traduce posiblemente en presiones sobre la tasa de cambio y eventualmente presiones inflacionarias que terminan afectando la política monetaria. Entonces, por eso pensar en ordenar la casa por el lado fiscal le ayuda a la política monetaria a ser más flexible, a tener tasas más bajas. Sergio, ¿quieres? No, yo no tendría mucho más que agregar. Creo que Juan José ha hecho un magnífico cierre. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio de Economía entre líneas. Recuerden que este es un espacio de pensamiento libre para encontrarnos con las ideas que mueven la economía, y en cada episodio leemos entre líneas lo que los números esconden. Muchas gracias, doctor Sergio y doctor Juan José, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y un honor estar aquí con Sergio. Igualmente, doctor Ospina. Buen día para todos. Hasta luego, doctor Sergio. Acabas de escuchar un capítulo más de Economía entre líneas.